Muy bien, el tema es si se humillare mi pueblo. Hemos llamado ya la atención a los puntos básicos. Número uno, es una condición. Si se humillare mi pueblo. Entonces tenemos que pensar en que se nos está condicionando y nosotros tenemos que responder a esa condición. Luego, si se humillare mi pueblo, identificamos que el pueblo somos la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, no es Israel. Si se humillare mi pueblo y se humillare, ¿cómo se humilla? Orando. Pero la última plática, la de anoche, fue que hay que orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y que si estamos humillándonos ante Dios, no es para pedirle nada, es para reconocer nuestra falta, nuestro error. Si fuésemos diligentes en escudriñar las escrituras, nos habríamos dado cuenta de que Dios ha dejado instrucciones para escoger los gobernantes. Pero al menos en toda mi vida cristiana, ya muchos años, no había yo escuchado en las iglesias en las que fui miembro, en la que yo no fui el que estaba a cargo, nunca escuché que enseñaran que había condiciones para elegir gobernantes. Claro, siempre se dice hay que buscar una persona temerosa de Dios o que sea honrada, honesta, cosas que obviamente son necesarias, pero no se dice que en el manual del Creador Dios pone 6 instrucciones específicas que se tienen que llenar para que los gobernantes que escojamos sean aprobados por Dios. Si no, nos pasa lo de Saúl. Se recuerda, el pueblo pidió un rey que llenara estos y estos requisitos, que los juzgara. Y Dios le dijo a Samuel, dile que se los damos, pero adviérteles que no es aprobado por mí, estoy parafraseando, sino porque le dice, pero adviérteles cómo los va a tratar. ¿Right? Y entonces, como quien dice, no es aprobado por mí, así que los va a tratar mal y les va a ir mal. Y escuchen lo que le termina diciendo al pueblo. En 1 Samuel 8:18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Van a clamar, les va a ir mal y van a empezar a decir, Dios ayúdanos, quítanos a este fraude, quítanos a este impostor, quítanos a este que no es y todo lo demás. Van a clamar a Dios. Pero sigue diciendo él, por vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Está escrito, escrito está, por eso es que me encanta la canción, y que escudriñemos la palabra sin dudar de su fidelidad. Está escrito que por mucho que clamemos a Dios, por los malos gobernantes que tenemos, Él no nos contestará. ¿Por qué? Porque nosotros, para comenzar, fuimos los primeros en no escucharlo a Él. Él nos puso 6 instrucciones bíblicas para elegir gobernantes y nosotros las desechamos. Y él dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio y me olvido de tus hijos. Entonces el humillarnos requiere primero arrepentirnos, reconocer que no hemos obedecido. El escrito está. Y al orar, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice, y buscar en mi rostro. Piense en esto. Es una cosa que creo que es muy común en la naturaleza humana caída. Cuando uno ha hecho algo malo o le ha fallado a alguien o le prestó dinero y no le ha pagado y entonces cuando ve a ese alguien uno se siente mal y no puede verle a la cara, no puede verle a los ojos. Saluda de lejos o evade y se va. ¿Por qué? Porque se siente mal, sabe que tiene una deuda o ha cometido una falta, en otras palabras, sabe que es culpable. Entonces, buscar su rostro significa ponernos a cuenta con Él. Llegar y decir, Señor, perdónanos. Ahora entendemos que desechamos tu palabra. Ahora entendemos que aunque oramos, que aunque pensamos que lo que esta gente ofrecía en su campaña era justo y correcto y todo, nos dejamos llevar por nuestra propia opinión de cuál era el mejor o el menos peor, como tantas veces hemos dicho. Pero nunca pusimos las condiciones que tú has puesto en tu palabra para pensar en quién votar.
desechamos tu palabra y te pedimos perdón. Ok, ese es el primer paso. Buscar su rostro es volver a estar en comunión. Lo pasado ya fue perdonado por la sangre preciosa de Jesús y ahora podemos acercarnos nuevamente con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero, ¿de qué es de lo que nos tenemos que arrepentir? Bueno, ya mencioné uno, el desechar el conocimiento, pero Dios nos lo pone más fácil, porque dice que oremos, busquemos su rostro y nos apartemos de nuestros malos caminos, en plural. Dicen, todos los caminos llevan a Roma. Estamos fritos porque nosotros no vamos para Roma. Y tenemos que apartarnos de todos. Y a eso ya nos da la pauta de que es un mal camino. ¿Cuál es un mal camino? El pecado. Sí. No, obviamente Dios no nos va a poner eso a la iglesia como los malos caminos de la iglesia. Imagínense qué cosa tan terrible sería que Dios pensara que los caminos de su iglesia son corrupción, ¿verdad? Son robos, adulterios. Y no. Nuestros malos caminos son caminos que nosotros pensamos que son buenos, porque amamos a Dios, porque queremos servirle y porque hemos creído el evangelio que se nos predicó, el evangelio de salvación. Entonces valoramos las almas porque no tienen precio. Y queremos hacer todo lo posible por ganar almas. Y queremos obedecer la palabra de Dios, de acordarnos de los pobres y estar viendo cómo los ayudamos, cómo solucionamos los enfermos, los viejitos y los niños y los huérfanos. Todo eso que es lindo, todo eso que creemos que es bueno y que nosotros llamamos bueno, lo llamamos hasta loable, lo llamamos hasta admirable. Y en el valor humano es así. Pero recuérdense que nuestro corazón es engañoso, nuestros pensamientos no son los de Dios, y como leí ayer, el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Y en cómo dijo que se deshacían las obras del diablo? Oísteis que os fue dicho, mas yo os digo. ¿Ve? El cambio de mente. Pablo en Romanos nos lo dice, que tenemos que transformarnos por medio de renovar nuestro entendimiento. Entonces, ¿cuáles son nuestros malos caminos? Nuestros malos caminos son todos aquellos buenos caminos que no apuntan a establecer el reino de Dios y su justicia. Porque Él vimos que nos creó y que como es inmutable no cambia, y nos creó para señorear sobre la creación y sojuzgar la tierra. Esa es su voluntad. Y luego cuando el Cristo resucitado se manifiesta y comisiona a la iglesia, le dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Entonces el camino de Dios, fíjense, si tan solo usamos un poquito de raciocinio, ¿cómo se identifica? ¿Cuál fue la dirección que le dio Dios a Adán? ¿Le habrá dado Dios a Adán una dirección y luego otra a Abraham y luego otra? ¿Habrá dado Dios un montón de direcciones o será una sola dirección de un Dios inmutable? Bueno, palabras sí cambian porque dice la multiforme sabiduría de Dios. La forma sí cambia, pero no la esencia. Fíjense, le doy el ejemplo. A Adán le dijo, no comas de ese fruto. ¿Cuál fruto? El conocimiento del bien y el mal, que ya hemos entendido es que uno decida por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no quieras tú decidir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si no decidimos lo que es bueno y lo que es malo, sino que solo hacemos lo que Dios diga, estamos haciendo ¿qué? Lo bueno. Pero hay otra palabra que quiero poner, lo justo. Lo justo. Porque es bueno pegarle a los hijos, no es bueno. Pero es justo cuando están en rebeldía o cuando están cometiendo errores. ¿Es bueno meter a la cárcel a alguien? No es bueno. Pero es justo si no está comportándose a las leyes de Dios y respetando los derechos de las demás personas. Entonces, lo que está hablando Dios, que su trono, el cetro de su trono, es justicia y juicio. Y Adán le dijo, no decidas tú.
lo que es justo. Luego, cuando comienza con Abraham y vimos que lo dices, deja tu parentela, deja tu tierra, deja a la casa de tu padre, en otras palabras, deja todas tus tradiciones y costumbres y creencias y yo voy a hacer de ti algo nuevo. Dice, porque yo sé, esto está en Génesis 18:19, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Dice, que nos apartemos de nuestros malos caminos para seguir el camino de Jehová. ¿Y cuál es el camino de Jehová? Guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces nosotros tenemos que caminar el camino de justicia y juicio, hacer lo que es justo aunque nos parezca malo, como los ejemplos que ya puse. Y luego, cuando sigue a lo largo de las escrituras, ya se le cambia la forma a esta misma condición del camino de Jehová, diciendo el reino de Dios, las leyes del reino de Dios. Y nos lo aclara el Señor en la palabra, diciendo el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nos exhorta, pongamos lo que nos exhorta, yo diría cuando nos ordena, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Entender que todos nuestros caminos con respecto al plan de Dios son secundarios. No estoy diciendo que no se hagan, tal como Jesús le dijo a los fariseos. Les dijo, ustedes diezman de esto y diezman de aquello, diezman de todo, pero se olvidan de la justicia. Y esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ven, no estamos diciendo ya no se le hable de salvación. Tenemos que testificar. Todos somos llamados a ser testigos y todos somos testigos si hemos nacido de nuevo. Si hemos tenido un encuentro con la gracia y la misericordia de Dios, todos tenemos un testimonio y es el que podemos contar y solo nosotros lo podemos contar. Nadie puede dar mi testimonio porque nadie ha vivido mi vida. Nadie ha experimentado lo que yo he experimentado. Entonces yo soy un testigo de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo me alcanzó a mí? ¿Cómo alcanzó a otros? Y a todos nos alcanza de diferente manera. Y cada uno de nosotros somos testigos. Sigamos siendo testigos. Debemos vivir como testigos. Pero caminando, ir y hacer discípulos. El mandato es ir. Y al estar yendo, vamos haciendo discípulos con nuestro testimonio, pero no nos apartamos de que la meta es establecer el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Bueno, todo el tiempo que pasó desde que Adán pecó hasta que vino Cristo, la simiente de la mujer, el hijo de la promesa, el otro profeta como Moisés, el hijo de David que va a reinar por los siglos de los siglos, el postrer Adán. Cuando vino Jesús, todo ese tiempo, Dios, como estaba lidiando con la naturaleza humana caída, que solo entendía las cosas que podía medir a través de los 5 sentidos. No entendía nada de lo del espíritu porque se había roto la comunión con Dios. Entonces Dios se limitó y se aguantó y trabajó hasta con los límites de la humanidad y les daba promesas para empezar a despertarles una esperanza. Todo lo que pone como promesas es para que los que estaban ya atrapados y se daban cuenta de que la vida era miserable, empezaran a tener esperanza y supieran qué pasos dar para ir preparándose para el reino. Y finalmente, cuando Él ya viene, establece el reino. Recuérdense que Él desde que vino como rey. Los llamados reyes magos preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el cielo. O sea que Él vino como rey. Por eso fue cuando dijo el reino se ha acercado, porque ya vino el rey acá. Entonces empieza ahí. Y desde los tiempos de Adán hasta Cristo es un siglo bíblico. La Biblia está dividida en 3 siglos, el siglo pasado, el siglo presente y el siglo por venir.
Y nosotros somos el siglo presente, porque siglo no se refiere a 100 años, se refiere a una era. La era pasada, que fue de la venida de la simiente de la mujer, ya terminó. Estamos en la era presente, que es en la que tenemos que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies para que Él regrese y termine la era presente y comience la era venidera, que no es una calamidad, que no es una gran tribulación, sino que es la gloria, la esperanza de la gloria venidera. Ok, entonces en el presente estamos nosotros ahorita, pero estamos ¿cómo? Estamos engañados. Estamos engañados en muchos aspectos y a tal grado pues que el solo hecho de que se diga de la iglesia que es apolítica es una abominación, porque ya mostramos claramente que el Señor nos llama a reinar y a sojuzgar, que es la política de la familia, de la iglesia y del gobierno civil. Pero si no y nos involucramos en política, nunca tampoco podremos cumplir segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué? Porque dice, si se humillare mi pueblo. Ay, hermanos, sí, vamos a tener un avivamiento y todo lo demás. Ok, razonemos. Desde luego el pueblo de Dios es internacional, pero hagamos el pueblo de Dios de la nación nada más. Dice ahí la condición, si se humillare mi pueblo. Eso significa que todos los cristianos de Guatemala tenemos que ponernos de acuerdo. Excelente. ¿Cuándo se va a dar? Nunca. Tristemente, la realidad es que nunca vamos a llegar a ser uno en el concepto de doctrina. Siempre van a haber los que creen esto, los que creen aquello y los que creen lo que crean. Sí podremos ser unos en reconocer el señorío de Cristo. En lo básico fundamental somos uno. En lo básico y fundamental reconocemos que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. En lo básico fundamental reconocemos que creemos en un Dios trino. Creemos que Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En fin, en lo rudimental estamos de acuerdo. Pero eso no es ponernos de acuerdo con relación a lo que nos está pidiendo Dios. Él dice que para sanar la tierra y todo, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y eso cuándo se va a dar? Nunca. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo va a ser posible que diga que esa es la condición? Y aquí es donde tendremos otra vez que ser racionales. Lo que digo es verdad y usted lo sabe. Nunca vamos a unir las iglesias. Estar tratando de hacer las uniones de la iglesia y las uniones de la iglesia no se da. Nunca vamos a llegar a unirnos, aparte de lo fundamental. Y para llenar este requisito, no nos vamos a unir. Por lo tanto, nunca lo cumpliríamos. Ahora bien, Dios es omnisciente y sabe, nos conoce porque es el único que nos conoce. Nosotros no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Y Él sabe que nunca, tristemente, nos vamos a unir. ¿Por qué digo que Él sabe? Porque al final de la Biblia dice que cuando Él venga, separará las cabras de las ovejas, ¿verdad? No el trigo de la cizaña, solo Él sabe. Y por eso no dejó que los trabajadores humanos fueran los que hicieran la separación, porque nosotros, todo el que no cree como yo creo, es cizaña, porque el trigo soy yo. Entonces, nunca sabríamos qué hacer al respecto. Entonces, pero esa es la condición. Y si Dios nos dice que esa es la condición, sí se puede llenar. Pero no como nosotros pensamos. Y ahí es donde entra lo que le dije al principio de esta lección. Ayer la comencé. Dios es inmutable. Y Él ha dicho, los cielos son los cielos de Jehová, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Él estableció toda autoridad. Déjeme llegarle a ese texto tan conocido que ustedes se lo saben de memoria, pero déjenme leerlo para que vea cómo la palabra viva va añadiendo luz y luz. Dice Romanos 13, 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Claro, capte eso. Escuchó lo que leí y usted lo ha leído. Dice que los magistrados, ¿qué son los magistrados? Los gobernantes, pues. El Congreso, el presidente, los jueces, el gobierno.
Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y todos los que hacemos el bien vivimos felices en Guatemala porque no hay corruptos robándonos ni desgraciándonos. Pero aquí dice Dios. ¿Y por qué es importante lo que dice Dios? Porque toda autoridad es establecida por Él. Y la autoridad que Él establece es la de los magistrados que están para alabar, no para infundir temor en el que hace el bien, sino en el malo. Y quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¡Wow! El gobierno nos va a alabar. ¿Por qué? Y escuche, porque es servidor de Dios. ¿Cómo va a ser posible que esa cochinada? ¿Se da cuenta? Todo lo que nosotros tenemos, llamamos inmundo a lo que Dios ya limpió. Porque nos aferramos a nuestras tradiciones, al entendimiento que hemos sido infundidos por el diablo, de que esto es malo y esto es bueno y todo lo demás, y cometemos el gravísimo error de juzgar la institución por algunas ovejas negras o por algunos cerdos que se meten al rebaño. Pero la institución en la que Dios establece la autoridad del gobierno de Dios es servidor de Dios para alabar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Sigo leyendo. Primero dice entonces, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para nuestro bien. Óigame, ¿usted no quiere aceptar algo que Dios está dando para su bien? Usted no quiere, no, yo no quiero ese producto porque el color no me gusta, pero es para su bien. Y es como los padres dándole medicina a los hijos, ¿verdad? No les gusta, pero es para tu bien. Entonces, capte eso. El gobierno es servidor de Dios para nuestro bien. Sigo leyendo. Pero si haces lo malo, ok, Dios es justo y no hace acepción de personas en el juicio. Así que si iglesia haces lo malo, si miembros de la iglesia hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, déjeme regresar a este punto. Porque tenemos que humillarnos para que Dios sane la tierra, para que Cristo, poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies y Él venga. Y estamos concentrándonos en Romanos 13. No importa lo que hemos oído. No importa lo que hemos visto. Lo que es más, no importa lo que hemos experimentado. Injusticias, robos, abusos, etcétera, etcétera. Lo que importa es la palabra. Escudriñemos la palabra sin dudar de su fidelidad. Y dice aquí, los magistrados están para nuestro bien, porque son servidores de Dios. Y están para castigar al que hace lo malo, porque son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Ese es el gobierno establecido por Dios. Ni cerca estamos. Estamos totalmente lejos. Y por eso le digo que no se puede cumplir Segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué? Porque ahí no está hablando del gobierno, está hablando de nosotros, la iglesia. Sí, se humillar en mi pueblo. Sí. Pero ¿se va a humillar el pueblo? Nos vamos a poner, porque no dice que si se humillaran algunos del pueblo. No dice si se humillaren la mayoría del pueblo. Dice si se humillare mi pueblo. Y como le digo, si Dios lo pone de condición, quiere decir que sí se puede llenar, pero no conforme a nuestro estudio y nuestro entendimiento de lo bueno y lo malo, sino que conforme al escrito está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender del gobierno? El diseño de Dios para la autoridad nacional o la autoridad del pueblo son
los representantes del pueblo ante Dios. Nosotros los cristianos somos representantes de Dios. Somos un real sacerdocio, o sea que estamos como intercesores ante Dios por los que necesitan la intercesión y como consejeros y los que bendecimos al pueblo en nombre de Dios. Esa es la iglesia. Y la familia, pues prácticamente es la que se encarga de toda la sociedad. La educación, el cuidado del bienestar social, el cuidado de los viejitos, el trabajo, los deportes, las artes, todo eso sale de la familia. Entonces se convierte la familia. Si se humilla la familia va a recibir bendición. Va a ser una familia que en medio de la tormenta encuentra la paz de Dios. Por la paz que Él da y que el mundo no puede quitar. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Si la familia se humilla, va a recibir el gozo del Señor que se goza aún en medio de la tribulación. Si la iglesia se humilla, va a recibir la aprobación, la bendición de Dios y la comunión de Dios va a estar entre nosotros y todo lo lindo se va a manifestar. Pero la nación va a estar hecha lata, porque ni la familia ni la iglesia en el diseño de autoridad delegada representa a la nación. La nación la representa el gobierno civil. Por lo tanto, si se humillaren los gobernantes, se humilló la nación. ¿Se da cuenta cuán entrelazado está el que pongamos a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies para que tengamos gobernantes que nos representen humillándose ante la poderosa mano de Dios? Fíjese, hay varios ejemplos. Usé recientemente en la plática del domingo el ejemplo de que Saúl fue malo y aunque el pueblo clamó y clamó y clamó, se lo llevó la tristeza. Sufrieron con Saúl. ¿Por qué? Porque no importaba que el pueblo fuera bueno, el representante, el que tenía la autoridad ante Dios como nación, era malo. Luego viene Josías, un rey temeroso de Dios. Y Dios ya se ha cansado del pueblo, ya decretó un castigo para el pueblo. Y cuando Josías lee en la ley, escudriña la palabra, si no duda de su fidelidad, y cuando él ve que Dios dice que va a destruir al pueblo, que lo va a castigar y todo, se arranca las ropas y todo y invoca a Dios, pide por él y le advierten. La respuesta de Dios es no hay perdón, los voy a castigar. Pero por cuanto tú te humillaste, no va a pasar mientras tú seas el rey. O sea que cuando la autoridad ante el Dios, el representante ante Dios de la nación se humilla, toda la nación sale beneficiada, aunque sigan siendo una partida de no buenos para nada. El mejor ejemplo que se me ocurrió ahorita es el de David. Fíjese, David, varón conforme al corazón de Dios, que llevó al reino de Israel a la era de oro, a la era gloriosa en la que conquistó a todo alrededor y había paz. Cuando Salomón reinó un gobierno de paz y de prosperidad. Pero David, ese varón conforme al corazón de Dios, cometió varios pecados y se arrepentía y Dios lo perdonaba. Pero dése cuenta una cosa muy, muy importante. Eran pecados personales. Y entonces él cometió adulterio y mandó a matar a Urías, al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Y después verás, no apartes de mí tu misericordia, mis huesos están resecos por mi pecado y todo. Él se arrepentía, eran pecados personales. No eran en representación de la nación, pero cometió uno como representante de la nación. Y le leo, es todo el capítulo de Primera de Crónicas 21, pero solo le voy a leer los versículos de la parte clave. Dice así el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Fíjese, el enemigo sabía que para desgraciar a Israel tenía que atacar a David, que el representante cayera.
Y David estaba, como humano que es, pasando presiones y todo lo demás. Y en el versículo 3, en la segunda parte, dice bueno, David le dice a sus soldados y todo, hagan un censo. Y el versículo 3 le dice a su general, ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Hasta le advierte su general que lo que está pidiendo es pecado contra la nación. Pero David se encapricha, ya tiene resentimiento contra su general porque le ha jugado mal 2 veces, y entonces viene y manda el censo. Y en el versículo 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando pecaba David como persona, le caía la viga a David, se muere el hijo que tuviste del aborto, del adulterio. Pero cuando peca el rey, le cae la viga al pueblo. Y entonces, cuando finalmente vuelve en sí David y se arrepiente y clama por misericordia ante Dios, Dios finalmente para el castigo. Pero murió mucha gente durante el tiempo en que el rey, conforme al corazón de Dios, se dejó engañar y representó mal al pueblo, haciendo algo que se consideró un pecado. Y entonces en la visión de Daniel, por ejemplo, cuando las 4 bestias, y cada vez que se habla de un reino, se puede hablar del rey o del reino. Por ejemplo, el reino de Nabucodonosor. Cuando se habla del reino de Babilonia, se representa como un león que se pone de pie y se le quita el corazón de león y se le da corazón de hombre, refiriéndose al arrepentimiento de Nabucodonosor. Pero se habla del reino. Entonces hablar del rey es lo mismo que hablar del reino. Es como en nuestros días, hablar de los representantes de Guatemala es como hablar de Guatemala. Cuando dice, Guatemala está entre los primeros grados de corrupción. La mayoría no somos corruptos, la gran mayoría no somos corruptos, en el sentido pues de esa corrupción de ladrones y todo lo demás, pero nuestro gobierno lo es. Los que nos representan lo son. Cuando va a jugar la selección, van representando a Guatemala. Entonces, cierro el paréntesis de la explicación. Si se humillare mi pueblo, que es la iglesia, sí es la iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, oramos en arrepentimiento. No oramos pidiendo un rayo parta a los condenados que nos están gobernando. Oramos, como dicen, mea culpa. Oramos reconociendo que no hemos respetado la palabra de Dios, que no hemos tomado lo escrito clara y específicamente que Dios ordena para nosotros para elegir gobernantes. Nos humillamos, le pedimos perdón a Dios, pero eso todavía no es suficiente. Buscamos su rostro, nos ponemos a cuenta con Él. En lo que sí nos podemos poner a cuenta, tengo que mejorar mi matrimonio, mi paternidad, mi obediencia a mis padres, mi empleo. Me tengo que poner a cuenta con la palabra de Dios para poder mirarle a los ojos y ver que siguen siendo esos ojos amorosos que nos quiere perdonar. Y nos apartamos de nuestros malos caminos. Ya no nos preocupamos tanto en lo que hasta aquí nos hemos preocupado como prioridad de la iglesia, sino que empezamos a preocuparnos cómo llegar a tener la respuesta a la condición que Dios nos pone y tener gobernantes que nos representen en la humillación ante la ley de Dios. Y eso solo se da si ponemos en los lugares de gobierno a personas temerosas de Dios. Y eso solo se va a dar cuando nos demos cuenta de la locura de no involucrarnos en enseñarle a nuestras congregaciones qué requisitos deben llenar los candidatos, y cuando no nos atrevemos a decir desde el pueblo, esto es malo y esto es bueno. Olvídese de que no se supone predicar. ¿Cómo que no? Los profetas de Dios se paraban ante el rey y le decían, no es lícito lo que estás haciendo.
Y desde el púlpito, por eso yo vengo de mi experiencia de vida, de cuando desde el púlpito yo le decía a la congregación, fulano aprueba el aborto y el homosexualismo. No podemos votar por él. Ciclano, él sí cree en la vida y todo lo demás, tenemos que votar por él. Desde el púlpito. Uy, mezclando a Dios en política. Sí. Porque es por no mezclar a Dios en nuestra política que está tan chuca y tan corrupta. Y si nosotros somos la luz y seguimos huyendo del lugar donde están las tinieblas, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué estamos para pedirle a Dios que Él haga lo que Él nos ha comisionado a hacer? Entonces, como es un solo plan, todo está unido. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es lo mismo que aprender las instrucciones bíblicas para elegir gobernantes y poner así a los enemigos de Cristo por estrados de sus pies. Entonces, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Dense cuenta, por favor. El tema de política es el más importante porque estamos hablando sobre las leyes de un reino. Jesús viene como rey, no viene como pastor, no viene como padre, no viene como empresario, viene como rey. Y necesita un cuerpo para reinar, no para atender a las ovejas, no para atender a los negocios, sino que para gobernar la tierra. Oremos por entendimiento. Oremos por gracia de Dios para doblegar nuestro orgullo. Yo sé que como es la palabra la que estoy hablando y la que estoy leyendo, el Espíritu Santo tiene que estar redarguyendo a muchos. Pero su orgullo es más grande. Hemos sido engañados por el diablo y somos egoístas. Y empezamos a buscar excusas y razones para no dejar lo que hemos tenido como nuestro. Pero si en realidad amamos a Dios, si en realidad lo que buscamos es su reino, su gloria, su justicia, tenemos que humillarnos y obedecer el escrito está, sin dudar de su fidelidad. Amén. ¿Preguntas o comentarios?